Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con otro vídeo, un vídeo rapidito y vamos a ver la planta, una de las peores que tengo, la planta de las inyecciones, la que he inyectado por últimamente, la que he inyectado con estos fosfitos de potasio, con estos fosfonatos, como se están dando a conocer últimamente, que es el mismo producto. Y vamos a ver un vídeo rapidito de cómo va la planta, analizándola. También le hice un poquito de pintura por ahí, por donde hace la cruz, donde se empiezan a dividir las diferentes ramas. Ahora vamos a hablar de ella. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana, que da like, que deja su comentario. Y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal. Me motiva a mí a pues ver cómo va creciendo el canal poco a poco. Se consiguen más suscriptores, más visitas. Y pues también siempre estamos dando consejos aquí sobre el cultivo del aguacate, que a mucha gente, sobre todo a la gente que se está iniciando en esto del cultivo, pues le puede venir bien los consejos que damos aquí. Siempre intentando aportar un poco de valor, los experimentos que hacemos. También decir que hago consultas personalizadas. Hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales. Cuando a la planta le falta todos los nutrientes, los vemos ahí. Cualquier cosa me habláis por WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. El WhatsApp está en la descripción de todos los vídeos y en un comentario. Bueno, seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo la planta. La planta que inyecté. Si os fijáis, acabo de grabar la otra, que ya, a ver si saco un vídeo mañana, de la planta esta, la casi muerta, que le hice este mismo proceso con las inyecciones, pero se intoxicó y después volvió a reventar. Pero bueno, vamos a hablar de esta en este vídeo. Yo veo que la planta, si os fijáis, para los suscriptores más antiguos, le dejé una jeringa, que ahora la vamos a ver, todavía con fosfonato, y para que veáis, no... Ahora lo vamos a ver, no ha absorbido más de esa jeringa. O sea, esa jeringa está puesta ahí, que ahora la vamos a ver. ¿Veis? Ahí estamos viendo una rama. Yo diría, o sea, la planta a peor no ha ido, que es lo importante. La planta a peor no ha ido. Yo diría incluso que hay alguna pequeña mejoría, porque ahora vamos a ver algún pequeño brote, pero muy, muy pequeño. Esto es una cosa, ahí vemos sobre todo estas ramas que están para arriba, que son las que estaban mejor desde un principio, porque la parte de abajo, ya vemos, la parte de abajo está bastante afectada, muy, muy mal. Vale, estamos intentando salvar la planta. Ahí vemos algún pequeño brote, hace como por salir algún pequeño brote, pero eso prácticamente ya estaban, ¿vale? Ahora vamos a grabar un pequeño rebrotín ahí, un pequeño brote, a ver si lo grabo ahora, que yo diría que ese sí es nuevo, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Y nada, ahí lo estamos viendo, ese pequeño brote, ese es del que estaba hablando. Ese pequeño brote yo diría que no estaba hace 2 semanas. O sea que yo pienso que empieza a haber una pequeña mejoría en esta planta de aguacate. Espero que sea así, espero que no me esté equivocando. Ahí lo estamos enfocando un poco mejor. Ese pequeño brote se ve tiernito, se ve nuevo. Se ve que ese brote, yo diría que ese brote no estaba hace 2-3 semanas, cuando le empecé con el tratamiento. Yo diría que no estaba. ¿Qué podríamos hacer aquí? Podríamos subirle un poquito más la pintura por las ramas. Pero claro, también todo es pintura, son los fungicidas, todo es gasto económico. Pero bueno, a ver, si no la dejaré así, porque ya tiene fosfonatos. Ya vimos que como dije antes, a ver si lo vemos ahora, que en la inyección, en la jeringa, no está absorbiendo. Esa jeringa que le dejé en las ramas de abajo, que son las partes de abajo, son las que peor está. El árbol de aguacate es la que peor está. Si vemos, las ramas de arriba tienen como más hojas, está como un poquito mejor, pero las ramas de abajo, dirección hacia la costa, hacia el mar, son las que vemos. Ahí lo estamos viendo, que las ramas de arriba están un poquito mejor. Vamos a ver si todavía esas que tienen un poquito, esas ramas tienen raíz, a ver si podemos salvar la planta. Y nada, así va ahora mira, ahí estamos viendo la jeringa. Curioso, esto me parece bastante curioso. Lleva ya casi una semana la inyección está puesta ahí y no ha absorbido nada. Absorbió un poquito porque estaban 15,
absorbió un poquito los primeros días y yo se la dejé, se la tengo puesta ahí, por si la planta misma quiere absorber. ¿Ves? Ahí le estoy dando un poco con la mano, pero curioso que ya lleve ahí casi una semana y no, la planta misma no ha absorbido más de esos fosfonatos. A veces pienso que ella misma se autorregula. Démoslo cuenta, voy a comentar lo que hice aquí. Aquí ya se han hecho 2 tratamientos de fosfonato inyección. El primero que hice, yo vine, preparé las dosis, más o menos como he hablado para los nuevos suscriptores, como he hablado en los otros vídeos. Para que quien vea los otros vídeos, poned planta inyectada de los últimos vídeos y os va a salir esta planta. El proceso que he hecho, las dosis, pero bueno, las comento aquí rápido. Han sido unos 5 mililitros de fosfonato por metro de árbol. O sea, unos 20 mililitros, pero no solo fosfonato. Yo mezclé los 5 mililitros de fosfonato con unos 10 de agua. Agua sin cloro, agua normal. 5 mililitros de fosfonato serían unos 15 mililitros aproximadamente por metro, metro y medio de árbol. Entonces le inyecté unos 20 mililitros de fosfonato con un poco de agua, que serían más, en 4 inyecciones a 15 mililitros por punto, que fueron 4 agujeros los que le hice. Y la planta absorbió muy rápido, en cuestión de media hora ya prácticamente todo ese fosfonato lo absorbió. Sin embargo, porque la planta está muy afectada, me la voy a jugar y voy a hacerle una segunda inyección con un poquito de menos dosis. Y lo que hice fue preparar, en vez de 4 inyecciones, preparé 3. Preparé 3 inyecciones nada más con la misma dosis. Y para curiosidad, me voy a arriesgar porque la planta está muy mala. Hice las inyecciones. Ya estuve por ahí, me di unas vueltas por las huertas y tal, esperé media hora. Pues prácticamente no lo está absorbiendo, no como la otra vez, que lo absorbió súper rápido. Para que os fijaos, la naturaleza es sabia. Pero no os llevéis por esto también, porque en la otra planta sí que me lo absorbió y se intoxicó. Entonces, pues vi que no, dejé esa segunda inyección. La dejé fui al día siguiente y prácticamente no había absorbido nada. Lo volví a dejar, una cuestión de 2 días. Empecé a ver, porque claro, vigilando la planta, porque yo vivo cerca de aquí, tengo casi al lado las huertas, voy caminando. Entonces empecé a ver que la planta empezó a presentar exceso de fosfonato en ella. ¿Por qué lo sé? Podéis ir a ver en los otros vídeos, cuando se ve que la hoja por la vena empieza a tener ese color rojizo, y me acordé de cuando intoxiqué la planta que está al lado, que se empezaron a poner las hojas así rojas por una intoxicación con el fosfito. Entonces lo que hice fue saqué las 2 jeringas, le vacié el líquido ahí mismo en la tierra y le dejé nada más. Voy a seguir con el experimento y solo voy a dejar la jeringa ahora que estamos viendo. Esto fue grabado de hoy, y solo le dejé la jeringa que en la parte más mala. Y porque repito, se estaba empezando a intoxicar la planta. Entonces tampoco queremos eso, porque la planta se intoxica y se le caen las hojas. Es como si se secaran las hojas, se pone la hoja rojiza, empieza así por la vena y la hoja se pone rojiza y se cae la hoja y la planta sufre un estrés y al final pues es peor. O tendría que volver a brotar y todo eso, pero no queremos eso. Queremos que la planta tenga esos fosfonatos por dentro para parar el hongo y que ella misma poco a poco empiece otra vez a echar nuevas raíces y a echar nuevos brotes. Pero bueno, en conclusión, para no ser el vídeo más largo, le dejé esa inyección ya tiene casi una semana de esto y vemos cómo la planta sigue sin absorber la inyección. Repito, no nos llevemos por esto, porque esto a veces no sucede, ¿vale? No sucede porque en la planta de al lado yo le hice una segunda inyección y la planta la absorbió, fue una segunda o una tercera, cuando no tenía, pues estaba practicando, igual que esto, todavía sigo en proceso de ver cómo va el tema de las inyecciones. Y más o menos las dosis son estas, las que estaba comentando antes, por lo que veo. Y la otra sí me absorbió el líquido, ¿vale? Y se me intoxicó, que es esa que estamos viendo ahí, la que está al lado, la casi muerta, que voy a grabar un vídeo nuevamente. Bueno, pues no quiero hacer el vídeo más largo, así va la cosa. Por lo menos no ha ido a peor, la planta no ha ido a peor. Incluso yo diría que hay algún pequeño indicio de que la planta está
queriendo un poquito de mejoría, pero muy poco. Hay que darle tiempo, acordémonos. Esto es un proceso de meses. ¿Vale? Y nada, bueno. No quiero hacer el vídeo más largo. Un saludo.